Buenas tardes, estimados seguidores. Hoy venimos con los mozárabes, los cristianos bajo dominio islámico. Luego de la caída del reino visigodo en manos del Islam, quedaron aquellos que conservaron el cristianismo como religión y la cultura hispano-romana con adobos visigóticos. Y además yo observo, Emilio, que es un tema como que causa mucha confusión, ¿no? Como podemos ver, estamos con Emilio Costa Ramos, nuestro pana de Venezuela provincial, y el término mozárabe, por lo menos a mí en Hispanoamérica me ha pasado que se utiliza como para varias cosas, pero como que despista un poco. Mozárabe, morisco, son términos que, ¿no? Sí, se confunde mucho con el término de morisco. Exactamente. Muchas veces incluso por la arquitectura dicen, mira, esto es una casa morisca, una casa mozárabe, y tú te pones a mirar y ves, claro, porque realmente si nos enfocamos en el arte, existe el mudéjar, Ujú. que es, digamos, la herencia del arte hispano-musulmán que se fue mezclando con el románico, el gótico, incluso el barroco, pero muchas veces se dice mozárabe, morisco, y no es exacto este término, ¿verdad? Sí, bueno, yo me imagino que en términos arquitectónicos lo que se refiere es una construcción hecha por alguien, digamos, los cristianos, pero con mucha influencia de la arquitectura árabe. Claro. Y entonces la gente pues lo ha tomado como que una construcción mozárabe, ¿no? Algo que tiene influencia árabe, ¿no? Pero como tú bien dices, pues el término mozárabe, el correcto es el nombre que se le conoce a la población cristiana de origen hispano-visigodo, que ya anteriormente en otros podcasts hemos hablado de los visigodos, ¿no? Ujú. Que vivían en el territorio de lo que hoy en día es Andalucía, ¿no? El sur de España. No, bueno, pero por toda la península, porque acuérdate que al Sí, Andaluz claro. totalmente, Claro, 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 los musulmanes se extendieron por casi toda la península, pero en donde más arraigo hubo fue en la zona sur de España, ¿no? En lo que llamamos Al-Ándalus, la zona del Ándalus. no te creas porque en el Levante también hubo muchísimo arraigo, ¿eh? En la zona de Valencia, Murcia, Aragón, ahí también hubo muchísimo. Pero es curioso, por ejemplo, y yo apelo a los indigenistas, cuando los indigenistas siempre lloran por la supuesta conquista, bueno, pues en este caso los mozárabes serían los indígenas peninsulares que fueron Ujú. conquistados y colonizados por los árabes y los bereberes. Quiero decir, si tuviéramos una mentalidad indigenista, ¿no? Ujú. Entonces, porque parece ser que el indigenismo es solo cuando conviene, ¿no? Bueno, es tal cual, ¿no? Inclusive hay gente que reclama que los árabes incluyeron en sus sociedades a estos mozárabes. Hablando un poco de los términos, hay que decir que el término, el nombre como tal de mozárabe, no lo acuñan los musulmanes, es más bien acuñado por los reinos del norte de España que todavía estaban bajo administración de reinos cristianos, Uh-huh. pues veían que muchos de estos mozárabes emigraban a estos reinos buscando una libertad religiosa, pues entonces le acuñaban el término de mozárabe, ¿no? Exactamente. Eh, Mozárabe viene del porque, árabe, ujú, mustarab, que quiere decir el que se arabiza o el arabizado. Pero como tú decías al exacto. principio, el cristiano, heredero del reino visigodo, pero que ya toma, digamos, algunos patrones culturales del mundo árabe. Claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Primero, yo creo que la historia de España medieval está totalmente desenfocada por la influencia de Américo Castro. Américo Castro, que era como ensayista, era muy hábil, pero como historiador yo creo que metió la pata y luego sus teorías han sido reutilizadas con fines ideológicos. Él decía que al Andalus, la Hispania musulmana, pues fue un dechado de tolerancia y que fueron los cristianos del norte los que no quisieron esa tolerancia. Esto es falso. Esta de la teoría de las tres culturas es una Ujú. habilidad de ensayo, pero no pertenece al campo de la historia propiamente dicha. No hubo tolerancia, sino lo que hubo fue una relación de dominadores y sometidos, desde primera hora. En el año 711, cuando los musulmanes vencen en la batalla de Guadalete, ahí empieza a caer el reino visigodo. Pero ya habían intentado un año antes, el rey don Rodrigo los había vencido, o sea, no era la primera algarada que ellos intentaban.
Lo que pasa es que es a partir de Guadalete, la actual provincia de Cádiz, en el sur de la península, donde ellos empiezan a avanzar, ¿no? Había facciones visigodas que estaban peleadas entre sí. Por un lado, la facción del rey Don Rodrigo, por otro lado, la facción del noble Witiza. Sabemos que parte de estos viticianos traicionan al ejército visigodo y eso pues le facilita las cosas a unos musulmanes que vienen del norte de África principalmente. El conquistador principal que se conoce es Tariq Ben Ziyad, que era un norteafricano, pero bajo mando árabe. Aquí se da luego una particularidad, que esos árabes, la mayoría en principio proceden de la zona de Siria, se van, entre comillas, refugiando en la península por el conflicto que hay entre Bagdad y Damasco. O sea, hay que acordarse que los abasíes vencen a los omeyas y los que se refugian en la península son los omeyas y traen a muchos guerreros del norte de África. Entonces ya eso va a anunciar un quilombo. Tolerancia. Pues mire usted, lo que hubo fue coexistencia. Y hubo dos mundos en la península, que fue el mundo cristiano que se atrinchera en el norte, con la famosa batalla de Covadonga, que algunos dicen que tiene mucho de mito, de épica. Bueno, mire usted, como dice Isabel San Sebastián, que es una periodista que ha escrito varias novelas históricas y ha investigado bastante sobre el tema, lo que sí es cierto es que algo pasó allí, porque hubo un gobernador árabe, Munuza, que de repente desaparece y esa zona ya no vuelve a estar dominada más por el Islam. Y eso ya pasa en el siglo VIII. O sea, la conquista musulmana se da en el 711. En principio, la relación de conquistadores y conquistados, tolerancia. Hombre, en principio, a los conquistadores no les convenía que mucha gente se convirtiera al Islam. ¿Por qué? Porque ellos toleran a cristianos y judíos siempre y cuando paguen impuestos, que los musulmanes no tenían por qué pagar. O sea, ¿de qué tolerancia me están hablando a mí cuando tú, por el hecho de, incluso a los nativos del país, por el hecho de pertenecer a la religión que estaba antes de la llegada del Islam, tú le estás cobrando mucho más impuestos? O sea, a mí esa tolerancia no me suena tolerancia. No, para nada, como tú bien dices, ¿no? No solo en los términos de impuestos, también habían otras restricciones, hay que decirlo así. Y si fuera así tan libertario la cosa o tan libre, por decirlo de alguna manera, ¿por qué ellos se arabizaban? Ellos adoptaban muchas veces las indumentarias árabes, lo que son estas famosas mantos que se ponen en la cabeza, los árabes, pues ellos lo adoptan. También adoptan ciertas palabras del árabe. Hay que decir que el 40% de las palabras mozárabes que ellos utilizaban, pues son de origen oriental, y el otro 60%, pues sí, son de origen de lengua romance, ¿no? O sea, ahí vemos mucha mezcla en cuanto el habla, ¿no? O sea, para tú adaptar ciertas formas de vestimenta y ciertas palabras del idioma, pues es porque te estás viendo pues sometido, ¿no? Claro, Ah, es que ten en cuenta, Ramón Menéndez Pidal, que fue un gran uh-huh, polígrafo, un gran estudioso de la historia de España, él estudió mucho la influencia de los visigodos. Él siempre dice que en la España visigoda, el latín, toda la península estaba empezando a evolucionar de una manera muy parecida, pero la llegada del Islam y la creación de una cultura de frontera hace que estas pequeñas lenguas romances pues sean como conjunto de dialectos muy próximos entre sí. Y se sabe, por ejemplo, que los mozárabes, uh-huh. entre ellos hablaban esta incipiente romance, una lengua derivada del latín que tiene una estructura latina muy fuerte, pero en el vocabulario ya vemos que está influenciada por el árabe y que tiene bastante coincidencia con el galaico portugués y con otras zonas de la península, a tal punto de que hay filólogos que discuten que uno de los hechos diferenciales del valenciano con respecto al catalán sería que la base del valenciano es el romance mozárabe, que es anterior al catalán. Yo digo lo que dicen, yo no soy ningún experto filólogo, pero sí es verdad que los musulmanes siempre dicen en la zona del Levante que los cristianos hablan al rumía o la lengua romana. Al rumía es el gentilicio de cómo los musulmanes tratan a los nativos de la península que conservan su religión y su cultura. Al rumí, al rumía, romaiquilla, son términos que, fíjate, se da el gentilicio romano, que es un gentilicio que luego los turcos
aplican a los herederos del Imperio Bizantino, los rum. Ujú. De hecho, hay muchos descendientes de griegos en Siria y en el Líbano que se hacen llamar rum por herencia de Bizancio, ¿no? Es curioso que en todo el mundo islámico, pues, se dé esto. Los mozárabes, asimismo, claro, es una palabra mozárabe que a día de hoy está muy presente en Córdoba y en Toledo. En Toledo, porque tenemos también la hermandad de los caballeros mozárabes, con varios apellidos relacionados con esta comunidad, con el orgullo de quienes mantuvieron su fe frente a los musulmanes, y Córdoba también por los santos mártires. ¿Por qué? Porque en el siglo, apenas un siglo después de la conquista, hubo muchas persecuciones en la misma Córdoba, y entonces muchos pues no apostataron de su fe. Los musulmanes incluso les llamaban suicidas, porque llegó a haber gente que iba a las mezquitas a predicar el cristianismo. Y entonces, bueno, claro, la tolerancia de ellos es que si, no hay ningún problema si tú te conviertes al Islam, pero ojo como tú me prediques el cristianismo. Esa es la tolerancia. Entonces, en el siglo IX ya hay revueltas de cristianos autóctonos en Córdoba, ¿no? Y el culto a los santos mártires en la ciudad de Córdoba es muy importante porque se junta con el culto de los primeros cristianos, de los mártires de la época del politeísmo romano, con el culto de los que ahora van a ser martirizados por los musulmanes, que hubo mártires que fueron incluso crucificados, ¿no? Para, digamos, subrayar que habían sido muertos por su fe. Por tanto, el tema de la tolerancia yo más bien diría coexistencia. Por eso te digo, porque los hechos históricos no nos llevan a ese mito de las tres culturas, que ahora, por cierto, no sé si sabes, que ahora llevan por 5 culturas. De aquí a Por 10 cierto. años, sí, ya van por 5. De aquí a 10 años, pues iremos por 20. Y luego, esto se añade una teoría disparatada. Ojo, pero esta teoría, Ujú. por ejemplo, Antonio Gala, el famoso escritor, en fin, voy a dejarlo ahí porque famoso escritor. Antonio Gala defiende, por ejemplo, que Boabdil era el autóctono frente a las tropas castellanas porque eran foráneas. Esto a finales del siglo XV. Entonces, claro, aquí, sobre todo en el sur, se nos ha hecho ver por este romanticismo islamófilo, que es una continuación de la leyenda negra, la malvada España cristiana, oscura y atrasada que nos privó del paraíso islámico, que eso hasta Nietzsche tiene alguna pincelada de esta, pues los moros serían los autóctonos, mientras que nosotros somos una suerte de descendientes de invasores del norte que estamos aquí de más. Ese es el discurso ahí detrás de esto. Cuidado con eso. O sea, que muchas O sea, veces... y los pueblos que estuvieron antes de los árabes en Andalucía, Ah, ya ves, habían celtas en la zona de Cádiz, imagínate. ya ves, pero que por eso te digo, ¿dónde está el indigenismo cuando se le necesita? Bueno, no sé hasta dónde llegaremos con el indigenismo, pero hay que saber y aceptar que España es la suma de diversas culturas que estuvieron incluso antes que los árabes. Estuvieron, como he dicho antes, los celtas, estuvieron los fenicios, estuvieron los romanos. Claro, ¿no? O incluso el problema que hay con olvidar a los mozárabes de nuestra historia es Ujú. que aquí no hay cultura hasta el año 711, no tenemos una cultura propia. Y eso es falso. Porque yo, Emilio, siempre que hemos hablado de este tema, me gusta mucho establecer paralelismos entre los mozárabes y los coptos, Ujú. porque los coptos siempre te dicen, los coptos son los cristianos de Egipto. Sí, sí. Ellos te dicen, nosotros estábamos aquí antes de que los árabes musulmanes llegaran. Egipto era cristiano antes de la llegada del Claro. Islam. Y la persecución no empezó con el Estado Islámico, empezó hace más de 1400 años. Pues los coptos, por ejemplo, sí es verdad que hay gobernantes que más o menos los han protegido, pero ellos son ciudadanos de segunda en su propio país. Y eso mismo le pasó a los mozárabes. Por eso tú te encuentras a muchos coptos. Los mozárabes tenían prohibido entrar a ciertas partes de la ciudad. No podían ingresar a ciertas partes de la ciudad por su religión. Y Hay que tenían decirlo así. prohibido ir a caballo y portar armas en Es su propio también, país, esa es en otra de su las propio prohibiciones que país. tenían. Entre los coptos se dan muchas figuras que te digo yo, abogados, arquitectos, médicos, eh, gente, digamos, de renombre. ¿Por qué? Porque ellos han tenido que ser siempre autosuficientes. A día de Ujú. hoy, gracias a Jesús Sánchez Adalid, que es extremeño, es un grandísimo historiador que está rescatando el nombre de los mozárabes como la herencia olvidada, como él le gusta decir, sabemos que entre los mozárabes hubo grandes médicos, grandes juristas, grandes traductores. Esas obras que trasvasan del griego al árabe
son gracias a los mozárabes, porque eran los que mantenían el contacto con el Imperio Bizantino desde la época visigoda. Yo esto lo he hablado muchas veces con historiadores de renombre, como el amigo Daniel Gómez Aragonés. Le mandamos un abrazo, gran especialista en los godos, y ojalá lo tengamos un día aquí. Lo que pasa es que tiene la agenda apretadilla. Y también con el historiador argentino Walter Liberali, un magnífico bizantinista, que esa influencia bizantina, romana oriental, ya existe en la época del reino visigodo, y los mozárabes, como continuadores del reino visigodo, son los que conocen esa lengua, los que conocen el saber griego clásico, y los que ejercen en un principio de traductores a un mundo árabe que viene de una península desértica que no conocía este gran saber. Los árabes se nutren mucho de la India, de Egipto, de España, porque aquí ya había una gran cultura. O sea, el reino visigodo no fue un páramo de cultura como nos han hecho creer, y sus herederos, esos cristianos de Córdoba, de Toledo, de Jaén. O sea, otro paralelismo con los coptos, tú sabes que los coptos se da mucho el tema de los eremitas, las cuevas en el desierto, el culto, digamos, rupestre, por así decirlo. En Jaén conservamos también ese culto en cuevas, son místicos esos eremitas que continuaron durante los primeros tiempos del Islam con los mozárabes. Pues estamos hablando de una continuidad, de que continúa una base latina, ya con otras influencias y con un saber que ya existía aquí, que por supuesto se complementó con todo lo que vino de Oriente. Una mezcla de diversos caracteres culturales. Pero que a lo que yo voy es a eso, que aquí ya había una cultura, y que aquí había un saber, y que aquí había un contacto con Bizancio. Incluso los mozárabes tenían una liturgia propia, que era la liturgia del reino visigodo. Hay que explicar un poco esto, es decir, antes de la, digamos, de la unificación litúrgica romana, que es un proceso gradual que va cristalizando en el siglo XI, las respectivas partes de la cristiandad, si bien la liturgia era muy parecida entre sí, pero tenían ciertas particularidades. Aquí la liturgia se le llamaba isidoriana por San Isidoro de Sevilla, que fue uno de los sabios más grandes de su época, muy reverenciado, por cierto, por los cristianos orientales, cosa que yo no sabía hasta hace poco, pero los cristianos orientales tienen a San Isidoro pues como lo que es, como una gran figura, ¿no? De santidad y de sabiduría. Entonces, perdón, una de las labores espirituales grandes de los mozárabes es la continuidad de este rito, que hay quien dice, yo no soy un gran entendido, pero hay quien dice que curiosamente para ser un rito occidental latino, tiene partes que recuerdan como a Bizancio, incluso tienen oraciones en griego. Se utiliza la figura del iconostasio, ¿no? Estamos en una época que se utilizaba más el icono que la escultura, por así decirlo. Entonces, Sí, bueno, el Agnus Dei era muy representado en aquellos muy tiempos. representado y la pintura, es que claro, es un mundo que estaba muy vivo y que lo siguió estando de sur a norte, porque conforme el Islam se asienta en la península, los mozárabes van a ir emigrando, tanto los mozárabes del sur como los mozárabes de la meseta, a favor de los reinos cristianos. Y así, por ejemplo, en Galicia o en León, en el noroeste, te encuentras iglesias mozárabes más que en Andalucía, donde además siguen manteniendo el arco de herradura, que es un elemento arquitectónico propio del reino visigodo, que algunos piensan que es de los árabes. Eso es falso. Vayan a la Basílica Visigoda de San Juan de Baños, en Palencia, que probablemente es el, ¿qué te digo yo? Uno de los monumentos visigodos mejor conservados, y allí está el arco de herradura, mucho antes de la llegada de los musulmanes. Entonces, todo esto viene de un gran filtro cultural, como dice Jesús Sánchez Adalid, una herencia olvidada. Yo creo que ahora se están haciendo cosas interesantes, porque claro, como hemos hablado otras veces, Emilio, es que en la carrera a mí y a muchos otros historiadores prácticamente no nos han dicho nada de esta parte de nuestra historia. Y yo recomiendo que siga la Hermandad Hispano-Mozárabe Gotia, que está trabajando bastante esta parte, sobre todo correspondiente a la liturgia, la espiritualidad hispano-visigótica. Un saludo a mi amigo Eloy Cotallo. Y aquí, además porque creo que es un punto de encuentro con los cristianos de Oriente. Ya en España hay varias comunidades cristianas orientales que están muy interesadas tanto en lo visigodo como en lo mozárabe, porque lo mozárabe es la continuidad de ese mundo que había anterior al Islam y que por las razones de la cultura fronteriza pues fue evolucionando a otra cosa. Y es tal cual como dices, inclusive ahora que estabas hablando de esos
mozárabes que emigraron al norte de España, pues ellos emigraban por la libertad de culto, porque eran perseguidos, hay que decirlo así, por ser cristianos. Inclusive hubo episodios de conflictos muchísimas veces. Tú hablaste hace poco de los mártires de Córdoba, que eso sucedió entre el año 1850 y O 800, no 1000, no 1800. no los 800, dije. Ah, perdón, 850, perdón. entre 859 y también en ahora sí, 1126 también hubo una deportación masiva de Sí, estos señor. mozárabes al norte de África y lo que al parecer supuso la desaparición en ciertas partes del territorio andalusino de estos mozárabes, Claro. porque las autoridades árabes lo veían como un peligro hacia su autoridad, el ver tantos mozárabes en su territorio. Entonces prefirieron dispersarlos al norte de África, donde casi que toda la totalidad de la población era musulmana, y ahí iban a ser una ínfima minoría que no iban a significar ningún peligro para su poder de gobernación, ¿no? Es que es interesante ahora que tú has dicho lo del norte de África, porque el norte de África era cristiano. El norte de África Sí. era cristiano y si se habla de esa supuesta tolerancia islámica, ¿dónde está el cristianismo en el norte de África? ¿El cristianismo No, en el norte de no África? queda rastro Bueno, ninguno. fue arrasado. El único donde queda, donde han quedado cristianos autóctonos es en Egipto. Pero desde Libia hasta Marruecos fue arrasado. Y cuando tú, con muy buen tino, mencionas el siglo XII, el 1100, entre almorávides y almohades, es que claro, se nos ha vendido No, al andaluz. después dicen que los almohávides fueron grandes integradores e hicieron esta deformación masiva. Claro, pero mira, los problemas en Al-Ándalus empiezan muy pronto, porque como te digo, la península fue el refugio sobre todo de los partidarios de los omeyas. Entonces, pues ya empiezan las tiranteses cuando eh, Bagdad domina a Damasco, por así decirlo, ¿no? Vamos a resumirlo burdamente. Entonces la península se convierte en un reducto del poder omeya. Cuando vienen los reinos de Taifas y más o menos 4 siglos después, y se desorganiza todo el poder musulmán ibérico, las invasiones del norte de África, tanto los almorávides, como tú has citado, como los almohades, que van pues de los siglos XII a finales del XI hasta casi el XIII prácticamente, todas esas conquistas norteafricanas de la península, primero, van contra los cristianos, contra el avance cristiano del norte y contra las comunidades cristianas que estaban bajo dominio islámico, como árabes. Segundo, van contra los judíos. A los judíos le dieron También, fuerte y claro, flojo. los judíos también fueron perseguidos. Que por cierto, a los mozárabes y a los judíos le llamaban gente del libro. Claro, eran dinníes y por tanto tenían que pagar un impuesto. Sí. Esa es la tolerancia. Y tercero, vienen contra los musulmanes de aquí, los ibéricos, porque dicen que no son buenos musulmanes porque, entre otras cosas, beben alcohol y tienen una vida relajada. O sea, pero bueno, y te digo una cosa, con el tema mozárabe, como tenemos esta dificultad, porque esta parte de nuestra historia está muy viciada, por desgracia, como otras No, y tantas, es muy desconocida, ¿eh? y muy Y como desconocida, hemos dicho al principio, mucha gente hasta lo suele confundir con los moriscos. claro, es una herencia olvidada, que está en nuestro vocabulario, en nuestras costumbres, etcétera, pues tenemos el problema de que ya no es solo las 3 o las 5 culturas, sino que Ignacio Olagüe, no sé si en los años 40, 50, quizás fuera la posguerra, y este tipo no era, digamos, que muchas veces se relaciona esto con un determinado espectro ideológico, ¿no? No era el caso de Olagüe. Olagüe no iba por ahí, pero él habla de que no hubo una conquista islámica, de que lo que hubo fue una revolución islámica espontánea, de que como parte del pueblo era arriano, que los arrianos negaban la Santísima Trinidad, pues acogió el Islam muy naturalmente. Serafín Fanjul, que es catedrático de literatura árabe y que ha escrito libros magníficos como Al-Ándalus contra España, la forja del mito o la quimera de Al-Ándalus, dice con muy buena razón que esto es un disparate. Pero ojo, que este disparate está extendiéndose más de la cuenta.
sea, aquí no hubo una conquista musulmana, la batalla de Guadalete nunca existió y además ellos te dicen, no, es que no hay crónicas hasta 4 siglos después. Mentira. A mediados del siglo VIII está, fíjate por dónde, Emilio, la crónica mozárabe, porque son los mozárabes los que hablan de la España perdida. Ellos empiezan a acuñar con los reyes de Asturias el término restauratio. Lo que ellos aspiran es una restauración, el pasado godo. O sea, esto está desde los mozárabes de Sula hasta los resistentes asturianos. Pero ellos, los de la teoría del agua, dicen que no, que esa crónica no vale. Claro, pues ya está, no vale. Y como los mozárabes son un elemento incómodo de nuestra historia, pues no vale, pues fuera. Ya está. No, inclusive hay una teoría de que luego de la conquista de Castilla, ¿no? De los últimos reductos musulmanes de la península ibérica, que habían comunidades mozárabes, pues que después tuvieron también problemas con los cristianos, ¿no? Con los católicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esto es totalmente falso, más bien se adaptaron de las mil maravillas a esta nueva administración de Castilla, una vez de reconquistado estos territorios. No, claro, de hecho, de ahí viene, por ejemplo, la familia mozárabes de Toledo, o de ahí viene, por ejemplo, que Cataluña, como decía Claudio Sánchez Albornoz, un gran historiador, él decía que Cataluña se refugiaron muchos cristianos de Córdoba. Es No, curioso. ahora que dice lo de los cristianos, perdón, de los mozárabes en Toledo, hoy hasta hoy en día hay misas y oficios que se celebran diariamente en latín en la capilla de Corpus Christi de la Catedral Primada de Toledo, y hay una misa de rito hispano-árabe No, que se celebra en español semanalmente. Hispano-mozárabe. Hispano-mozárabe, perdón, sí, que se celebra semanalmente, que creo que es cada martes a las 7 de la tarde, en el Bueno, monasterio en el monasterio de las hermanas Clarisas, junto a las Cibeles, aquí en Madrid. Mensualmente también se suele realizar una misa de rito hispano-mozárabe. Lo que te decía antes, la Hermandad Gotia está trabajando mucho en eso. La verdad que hacen una buenísima, una excelente labor. Y te decía antes de Claudio Sánchez Albornoz, porque don Claudio fue el que más impugnó en su día la teoría de las tres culturas de Américo Castro. Y es curioso porque don Claudio fue presidente de la Segunda República Española en el exilio. Sin embargo, esos que hablan de la memoria histórica nunca lo reivindican cuando fue un historiador brillante. ¿Por qué? Porque claro, porque no casa con estas pretenciosidades que hablamos, estos supuestos hechos diferenciales. Entonces, ahí vemos que la memoria histórica o el indigenismo es según convenga. Según me convenga, pues don Claudio fue un brillante historiador, pero claro, es que no concuerda con todos estos que quieren hacernos creer lo del paraíso tolerante musulmán que fue reventado por los malvados cristianos. No, lamentablemente cuando se politiza la historia, pues suceden estas cosas, ¿no? Que mucha gente suele tomar, pues, algunas, como decir, verdades y después las mezclan con mentiras y suceden estas versiones de la historia que son totalmente falsas, ¿no? Como la versión de la tolerancia islámica, que no es tolerancia, porque los mozárabes fueron perseguidos bajo administración de los musulmanes en la península ibérica, por qué fueron expulsados al norte de África, por qué no se les dejaba usar armas, por qué no se les dejaba montar a caballo, por qué se les cobraba tributo. Otra pregunta que lanzo yo. No creo que sean, ¿no? Claro, otra pregunta que lanzo yo, ¿por qué la televisión pública se gasta un dineral en el tema de la expulsión de los moriscos, pero jamás saca nada acerca de la expulsión, de la esclavización y de los asesinatos que hubo en la comunidad cristiana mozárabe? ¿Por qué? No, después critican porque a muchos moriscos se les dio la oportunidad de cristianizarse, ¿no? Y después critican porque los árabes también obligaban a islamizar a los mozárabes, y entonces esto no se critica. Claro, no, claro, por eso te digo. Esto no, se critica darle la opción de convertirse a los moriscos, pero a los mozárabes para pasarse al Islam no.
Claro, es que es lo que te decía antes. Dice, no, no hay crónicas de la conquista musulmana en el siglo octavo. Oiga, que sí, que está la crónica mozárabe. Bueno, eso no me interesa. Fuera. Es que por desgracia, uno de los problemas que tenemos los españoles y los hispanos en general es que nuestra historia está tan viciada, tan politizada, tan sectarizada, que tenemos eso, tenemos, yo muchas veces digo, tenemos una especie de mala conciencia y nos falta armar las piezas de rompecabezas que, bueno, como podemos lo estamos haciendo, ¿no? Fíjate, una palabra que utilizamos mucho aquí en Andalucía, aquí por ejemplo no decimos botijo, aquí decimos búcaro, y eso parece ser que viene del mozárabe, de la transformación del latín bucalum a búcaro. Entonces, yo recomiendo seguir la pista de Sánchez Adalí. Recomiendo también seguir las actas del segundo Congreso de Historia de los Mozárabes, un congreso internacional muy interesante. El primero fue en Córdoba hace 2 o 3 años, ahora se ha celebrado el segundo. Bueno, un poco, tú sabes, de aquella manera porque estamos todavía con la pandemia y en fin. Se celebró en la Catedral de Córdoba en un marco precioso y yo creo que esto ya está sentando jurisprudencia, como te digo, tanto en Toledo como en Madrid, como en Córdoba. Se están celebrando liturgias hispano-visigóticas también en Zamora, en Mérida. O sea, yo creo que esto, poco a poco, hay gente que tiene muchas ganas de conocer, de nutrirse, y que es una parte importantísima de nuestra historia. Una parte que de una manera estúpida nos han intentado escamotear, pero que oye, que está ahí y que es bueno conocer y saber, sobre todo para evitar confusiones también, ¿no? No, claro, y es una parte, como tú bien dices, muy desconocida de nuestra historia, porque hay que decir también que de estos lodos, pues viene Hispanoamérica también, ¿no? Porque somos herederos de toda esa cultura hispánica y parte de esa cultura hispánica, pues también es la cultura mozárabe de la que hemos hablado el día de hoy, ¿no, Antonio? Así es, fíjate, como te digo, hablamos de los apellidos, incluso llegó a haber apellidos como Mozarabi, Al-Rumí, Rumía, de todo ese trasvase hispano-romano que siguió Un existiendo. impacto tan sustancial, no solo en el español, en el portugués también, ¿eh? Claro, 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 en toda la península. Que habíamos árabes también en Portugal, hay que decirlo. En toda la península. De hecho, hay quien defiende la conexión entre el romance mozárabe y el galaico portugués. Porque eso es otra, cuando hay un antes y un después, cuando se encuentran las jarchas, que son composiciones poéticas, que ya imitaban los musulmanes y los judíos, se date cuenta del nivel cultural que tenía, y están en alfabeto árabe, pero están en lengua romance. Lo que te quiere decir eso es que el latín o el latín Hay evolucionado. documentos, hay documentos escritos identificados como mozárabes que tienen palabras como lopa, que sería loba, o toto, que sería todo, Claro, formica, que sería hormiga. O sea, ahí vemos que recibimos mucha herencia del idioma mozárabe hasta el día y, de hoy. cuando eso es así, y cuando se descubren las archas, esas composiciones poéticas, hay un antes y un después en la filología y la literatura hispánica, pues todavía se está estudiando cuál fue el impacto en el vocabulario y la cultura. Es decir, sí es verdad que en la península, en un momento dado, el árabe se impone como lengua, pero el romance se siguió hablando. Incluso el neoplatónico Ibn Hassen critica pues que como que se habla el árabe, pero que por otro lado hay otra gente que habla una lengua rara y que ese tú, él era musulmán ibérico, ¿no? Pero que eso se siguió hablando, y ese sustrato mozárabe que venía de la época visigótica siguió durante siglos. Lo que pasa es que se corta en seco, especialmente con los almorávides, entre los almorávides y los almohades. Pero No, claro, y también que recibe mucha transculturización del mundo árabe también, como pero hemos claro, dicho, la forma de vestir y adoptan también muchas palabras, entre esas palabras que adoptan están de origen árabe, albóndiga, algodón, todas estas palabras, ellos las adoptan también. incluso los nombres, por ejemplo, en varias crónicas de los mozárabes hay que recordar también que fueron grandes repobladores. Cuando el reino de León va avanzando, los reyes llaman a estos cristianos del centro y del sur de la península Sí, que por cierto, el Reino de León en sus escritos es la primera vez donde aparece la la palabra palabra mozárabe, sí señor, sí señor, del Reino de León. sí señor. Y por ejemplo aparece siempre un personaje histórico que es el presbítero Malik,
fíjate, el presbítero malí. Sí, Sí, claro, bueno, se los adoptan muchas mozárabes cosas. también es Y eso verdad. es lo bonito de todo, la gran mezcla que ha servido para mejorar tanto a la sociedad y a la cultura. Y es curioso porque los mozárabes también tienen una contradicción, porque cuando hay algunos que ya incluso cristianos que recelan de ellos, porque creen que están arabizados, cuando se impone, digamos, la reforma, o no necesariamente la reforma, sino la unificación litúrgica, hay malos entendidos con Roma, porque ya no se fían mucho de esta liturgia, si es ortodoxa, si no lo es. Y bueno, sí es verdad que fue una resistencia cultural formidable, que ya venía de hacía siglos y se pudo mantener la liturgia visigótica y sidoriana, que luego en la época del cardenal Cisneros pues se hizo una gran compilación, ¿no? Y hasta hoy prácticamente. En fin, es una historia bonita, una historia, por un lado, de persecución y dolor, pero por otro lado también es una historia de mucha fe, de mucha resistencia y entrañable, también con sus contradicciones, sus más, sus menos, pero bueno, es parte de nuestra historia, está en nuestro vocabulario, está en nuestra cultura. Yo me imagino, Emilio, que se seguirá avanzando conforme se estudie más el romance mozárabe, que ya se han sacado muchas conclusiones. Bueno, gracias a Dios, hoy en día, pues como que se está rescatando un poco, ¿no? Un poco de esta herencia mozárabe dentro, sobre todo de los círculos de historiadores Sí, la y verdad que sí. sobre todo en Andalucía. Pero por eso, Emilio, porque ha quedado un vacío que ese vacío no cuadra. Y ya es que hasta las piedras están hablando. Es que en la Catedral de Córdoba, que aquello antes fue la Basílica de San Vicente, cada día aparecen más hallazgos de época visigoda. O sea, entonces ya hasta las piedras están hablando. Yo muchas veces se lo digo a Daniel Gómez Aragonés. Es que nos han intentado tapar el sol con un dedo. Y un trasvase cultural, medieval, importantísimo que hemos tenido ha sido el de los mozárabes. Entonces, bueno, pues yo estoy contento, la verdad, por la labor que está haciendo la Hermandad Gotia. Estoy contento por el congreso que ha habido en Córdoba, que creo yo que esto seguirá continuando y bueno, vamos para adelante porque es otro aspecto de nuestra historia interesantísimo. Iré poniendo bibliografía y enlaces cuando, cuando cuelgue el vídeo y la verdad que sí, es un tema que todavía va a dar mucho que hablar, vamos, sí o sí. ¿No? Y sobre todo con tanta polarización política que hay hoy en día, ¿no? Como hemos dicho, pues seguirán surgiendo nuevos avances dentro de la investigación sobre el mundo mozárabe y nuevos descubrimientos. De eso no tengas dudas. Poco a poco irán saliendo muchas luces a todas estas sombras que tratan de ocultar, pues, desde el mundo político. Y Sí, la bueno, verdad que sí. estaremos nosotros para poder sembrar nuestro granito de arena dentro de nuestros humildes conocimientos sobre el tema, Antonio. Siempre, porque esto además de hecho no es algo que nos atañe solo a la gente de la península ibérica o de las islas, sino que es algo que forma parte de todo el mundo hispano, porque todo el mundo hispano lo es gracias a esta herencia cultural también. Finalmente, nuestro trasvase hispano-romano es fortísimo aquí y allí, ¿no? Entonces, bueno, a todos nos sirve, Emilio. Así es, Antonio. Bueno, de verdad que encantado una vez más de estar en tu programa. No dejen de suscribirse en el canal de YouTube de Antonio, que es Antonio Moreno Ruiz. También en su canal de Facebook, que es Antonio Moreno Ruiz Escritor. Y en el Twitter está como un andaluz indiano. Muchísimas gracias, Emilio, por estar siempre aquí. No olviden visitar Venezuela Provincial, Capitanía General de Venezuela en Facebook, está muy activo en YouTube, en Instagram. Desde aquí, como hemos hablado antes de los paralelismos entre los mozárabes y los coptos, saludar a los coptos que están entre Bolivia y Perú, que yo los conocí en el 2014, y al amigo David Taufik, un cristiano copto que tuvo que mirar a España y que fue uno de los ponentes del segundo Congreso Internacional de Historia de los Mozárabes. Un fuerte abrazo y tenemos material para unas cuantas semanitas más. Así es, por ahí se vieron unos temas muy interesantes y que seguro van a traer cola. Así que estén pendientes en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Así que Estén, bueno, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Sevilla, estén Antonio. pendientes con la rechera. Con arrechera que vamos con todo. Chao, chao, Emilio. Adiós.